Entonces dice, un automóvil de 1200 kilogramos tiene una rapidez de 25 metros por segundo. Recuerden que la rapidez es la magnitud de la velocidad, 25 metros por segundo. Bueno, ahorita definimos si es velocidad inicial o velocidad final, ¿cierto? ¿Qué fuerza resultante se requiere para detenerlo? Pues como me dicen que hay que detenerlo, quiere decir que esta actuaría como velocidad inicial y la velocidad final sería 0 metros por segundo, porque quiero detenerlo. Y quiero detenerlo en una distancia de 70 metros. Entonces la distancia que debe avanzar antes de detenerse son 70 metros. En un terreno nivelado, o sea, horizontal. Y me preguntan, ¿cuál debe ser el coeficiente de fricción cinética? Y recuerden que ese es mu sub k. ¿Cuánto debe valer mu sub k? Entonces, si yo hago el gráfico del automóvil, bueno, entonces ahí está el dibujo. Esta sería la situación. Este es mi automóvil, ¿cierto? Ahí viene viajando a qué velocidad cuando pasa por ese punto. A 25 metros por segundo. Aplica los frenos y empieza a detenerse. A los 70 metros de haber aplicado los frenos, ahí debe quedar completamente en reposo. Bueno, obviamente la fuerza resultante tiene que ser una fuerza contraria a la dirección de movimiento si quiero detenerlo. Entonces, como vimos, estos datos son datos de cinemática y la debo combinar con fuerza, con la dinámica. Entonces recuerden las tres ecuaciones de cinemática. Y los de dinámica me dicen que la fuerza neta o la fuerza resultante debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Ya sabemos que lo común entre esto que es la cinemática, ¿cierto? Esta parte es la cinemática y esta parte que es la dinámica, lo común entre la cinemática y la dinámica es la aceleración. Entonces por eso de aquí llamo la aceleración. Entonces, ¿con qué ecuación? Contando con velocidad inicial, velocidad final y distancia, hallo la aceleración. Entonces ya vimos que era la segunda ecuación, ¿cierto? Entonces será, de una vez reemplazamos en esta segunda ecuación. ¿Cuánto es la velocidad final? Metros por segundo al cuadrado igual. La velocidad inicial, 25 metros por segundo, todo esto al cuadrado, ¿no? Más 2 por aceleración, que es lo que buscamos, y por la distancia de frenado, que son 70 metros. Listo. Bueno, hacemos 25 al cuadrado, ¿cierto? El resultado lo pasamos al otro lado negativo y me queda que 2, bueno, 2 por 70 son 140, ¿cierto? Si multiplico este 2 por 70 acá, les dio 140 metros por la aceleración, igual 25 al cuadrado a 625, ¿cierto? Metros cuadrados, segundos cuadrados. O sea, negativo, ¿cierto? Porque aquí me da positivo, pero si lo paso al otro lado, pasaría negativo. El 0, pues, ni quita ni pone, ¿cierto? De acá despejaron aceleración y aceleración les dio menos 625 metros cuadrados sobre segundos cuadrados sobre 140 metros. Bueno, corramos esta A porque esto siempre al frente de la rayita. ¿Listo? ¿Cuánto da la aceleración? Entonces, aceleración menos 4,46 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Esa es la aceleración resultante. ¿Listo? Esta es la aceleración resultante. ¿Qué debo hacer? Aplicar una fuerza de la misma magnitud que me genere esta aceleración, pero en sentido contrario. ¿Cuánta fuerza para esta masa, con esta masa y con esta aceleración, cuánta fuerza se está generando ahí? Entonces vamos a decir que la fuerza neta es igual a la masa, que son los 1200 kilogramos, ¿cierto? 1200 kilogramos, por la aceleración que son. Bueno, si de una vez tomamos los 4,46, pues esa es la fuerza de frenado, la fuerza que debo aplicar en los frenos. ¿Esto nos da cuánto? 5.352 newton. Recuerden que los newton aparece de kilogramo por metro
sobre segundo cuadrado. Esos tres así me forman estos newton, ¿listo? Listo, esa es la fuerza neta y, bueno, negativa, ¿no? Esa es la cantidad de fuerza en los frenos para detener ese automóvil. Listo, lo otro que me preguntan es el coeficiente de fricción cinética. Entonces, para eso, recordemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Si el automóvil se está moviendo, entonces la fricción aquí es la fricción cinética. Quiere decir que de acá, de esta ecuación, voy a despejar el μ, coeficiente de fricción cinética. Entonces, para eso, esta n que lo está multiplicando, la bajo a dividir a la fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de fricción será la fuerza de fricción sobre la normal. ¿Listo? Sobre la normal. Bueno, pero la normal, ¿cuál es la fuerza normal acá? Entonces, como aquí me dicen precisamente se mueve por un terreno nivelado, quiere decir que si dibujo las fuerzas que actúan acá en la vertical, la primera que voy a dibujar es esta. ¿Cuál es esta? El peso del objeto, que se calcula como masa por gravedad. Y voy a dibujar una fuerza hacia arriba que actúa sobre las llantas y que es la normal. Como solo hay esas dos, ¿sí o no? Y el automóvil siempre se va a mover en forma horizontal, siempre en forma horizontal, nunca va a hacer esto, tampoco va a penetrar la superficie, quiere decir que esas dos fuerzas deben ser exactamente iguales. O sea que la normal debe ser exactamente igual al peso. En este caso, no siempre, normal igual a peso. O sea que la normal es igual, ¿cómo hallo el peso? Masa por gravedad. Yo la normal también la voy a hallar masa por gravedad. Quiere decir que aquí me quedará que esto es la fuerza de fricción que me dio menos 5.352 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que son los newton, sobre la fuerza normal, que es la masa, que son los 1.200 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, por este lado, esto cancela esto, estos kilogramos con estos kilogramos, fíjese que se queda sin unidades, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Que mu sub k es igual a 0,455. Bueno, y me quedo sin unidades, ¿no? Porque es que el coeficiente de fricción no tiene unidades. Y ahí estaría resuelto el problema. Aquí trabajo es con la magnitud de la fuerza de fricción. No es necesario involucrar el signo, ¿listo? Entonces el mu me da 0,455. Listo, y ahí está resuelto el problema. Es el ejercicio 721 el que vamos a desarrollar, ¿no? En la figura 711, que es esta, esto se llama un plano inclinado, ¿listo? Una masa desconocida, no sabemos el valor de la masa. Entonces, como no sabemos el valor, le vamos a colocar M, una masa M, una masa desconocida. Desciende deslizándose por el plano inclinado que está a 30 grados, mire. Este es el ángulo del plano inclinado, estos 30 grados. ¿Listo? Y la masa desciende. Entonces, ojo que es importante saber si la masa asciende o desciende. En este caso la masa desciende así, ¿cierto? Sobre el plano. Listo. ¿Cuál es la aceleración si no existe fricción alguna? Pero no vamos a hacer ese, vamos a hacer es, suponga que hay un coeficiente de fricción cinética, ¿no? Mu sub k es el coeficiente de fricción cinética de 0,2. O sea, sí hay fricción aquí en la figura. Y vamos a contestar, ¿cuál es la aceleración? Sabiendo que hay fricción. Y la siguiente pregunta, ¿por qué no es necesario conocer la masa del bloque? Bueno, entonces, en este tipo de problemas, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloquecito? Entonces, ahí como está el bloque, ¿qué fuerzas estarían actuando? Entonces, voy a devolverlo otra vez aquí arriba y de una vez ahí colocamos las fuerzas.
¿Qué fuerzas están actuando? La primera, ¿cuál es? La fuerza de la gravedad o peso del objeto, ¿cierto? Este es el peso de mi objeto, que ya sabemos que lo hallo como masa por gravedad, ¿cierto? Peso que se halla como masa por gravedad. Listo, primera fuerza. Segunda fuerza, la fricción, porque me dicen que hay fricción. Entonces acá vamos a colocar en el piso, entre el piso y el objeto, una fuerza que es la fuerza de fricción. ¿Qué otra fuerza está actuando ahí? Como hay superficie de contacto, la fuerza normal. Bueno, y la fuerza normal, pero recuerde que para la normal me ayudo con la escuadra de 90 grados. Ahí está el ángulo de 90 grados, pues este ángulo acá es 90 grados. Un lado de la escuadra con la superficie, miren, paralelo a la superficie, y con el otro me voy a ayudar a trazar la normal, ahí por el centro de la masa. Y ahí vamos a dibujar una fuerza que le hace la superficie al objeto y que está a 90 grados. Y esta es la fuerza normal. ¿Listo? Ahí estarían las tres fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿cierto? Ahora, una vez que tengo las tres fuerzas, lo que hago es colocar un sistema de referencia para trabajar. Obviamente que vaya en la dirección del movimiento. Entonces, fíjense, como la dirección del movimiento es la misma dirección del plano inclinado, entonces voy a colocar mi sistema de referencia así, paralelo al plano inclinado del eje X y perpendicular al plano inclinado vamos a colocar el eje Y, así. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es sacar esto, porque esto que estoy haciendo aquí es el diagrama de cuerpo libre, pero eso se hace afuera, ¿listo? Y ahí estará mi diagrama de cuerpo libre. Y ahí está, este será mi diagrama de cuerpo libre. Las tres fuerzas que actúan sobre la masa, ¿cierto? La normal, el peso y la fuerza de fricción, el ángulo del plano inclinado. Y mis ejes de referencia, mi eje X, mi eje Y. Y ese es el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ahora, ¿qué hago? Necesito que todas las fuerzas sean paralelas a los ejes, así como la fuerza de fricción que es paralela al eje X o la fuerza normal que está sobre el eje Y. Entonces tengo que hacer lo mismo con este peso. Entonces necesito tomarle sus dos componentes. Vamos a descomponerlo acá. Bueno, ahí estarían desde la punta del vector, desde la cola del vector, miren, las dos componentes que ahí las estoy dibujando. Y fíjense, llegan a la flecha del vector. Esta componente y esta componente. Estas componentes, esta será WX y esta será WY. Las componentes del peso. Pero necesito un ángulo. Entonces, ojo con ese ángulo. Miren estos 30 grados acá. Siempre son claves. ¿Listo? Voy a copiarlos. Vean estos 30 grados. Y voy a moverlos. Ojo, miren lo que voy a hacer. Voy a rotar esto. Miren acá. ¿Dónde quedaron esos 30 grados? ¿El ángulo entre quién? El eje Y y el peso. ¿Listo? Estos 30 acá. Aquí hay 30 grados también. Luego, eso me va a servir, ese ángulo me va a servir para trabajar con este triángulo. Porque en ese triángulo, fíjese, esto es WY y miren lo que vamos a hacer, vamos a tomar este WX, lo vamos a copiar y si yo lo pego, mírenlo, este es el WX, si yo lo pego, pues viene a ser este cateto. Y me queda ese triángulo que se llama el triángulo de fuerzas. En la hipotenusa está W. En este cateto, que es el opuesto a 30 grados, está WX y en el adyacente está WY. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Quién es WX? El cateto opuesto a 30 grados. Recuerden, el cateto opuesto
siempre se calcula cateto opuesto hipotenusa por seno del ángulo. Quiere decir, Wx, que es el opuesto, mire, el opuesto a 30 grados será la hipotenusa, que es ¿cuánto? W, y que es m por g. Entonces aquí vamos a colocar que esto es m por g en la hipotenusa por el seno de 30 grados. Recuerden que el seno de 30 grados es 0,5, entonces aquí me quedará 0,5 de m por g. Eso vale Wx, este vector Wx. Y obviamente, si Wx es mg seno de 30, Wy será mg coseno de 30 grados. O sea que Wy, el coseno de 30 es 0,866. Entonces 0,866 de m por g. Listo. Y ahí están los valores de las dos componentes, de Wx y Wy. Ahora sí ya puedo aplicar la segunda ley. ¿Listo? La segunda ley. ¿Qué me dice la segunda ley? Que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero la voy a aplicar por ejes, porque estoy trabajando por ejes. Entonces voy a aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero aquí para el eje X, entonces sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X, y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Bueno, primero, sumatoria de fuerzas en X. Entonces miren nuestro eje X. Ojo con lo siguiente, aquí voy a definir un signo, el signo de la dirección de movimiento. Como el cuerpo se mueve descendiendo, así miren como esta flecha punteada, esta es la dirección de movimiento. Quiere decir que esa es la dirección de la aceleración del sistema. Claro, el objeto está acelerando o desacelerando hacia abajo. ¿Listo? Esta va a ser la dirección positiva, la dirección que se mueve el cuerpo. Quiere decir que, ojo, que Wx es, mírenla acá, Wx será positiva o negativa comparada con esta dirección. Mire esta dirección comparada con esta dirección, positiva. Entonces vamos a colocar Wx. ¿Qué pasa con la fricción? Compare la fuerza de fricción y compare la dirección de movimiento. Negativa. Entonces menos la fuerza de fricción. Y solo hay dos fuerzas sobre el eje X o paralelas a X, que es la fricción y Wx, ¿cierto? Solo estas dos. Entonces ya cierro la ecuación igualando a masa por aceleración en X. Bueno, hasta ahí estamos, ¿cierto? Ahora, Wx yo la hallé acá, miren, 0,5 de la masa por la gravedad. Entonces aquí donde está Wx, vamos a colocar, en cambio de esto, vamos a colocar 0,5 de la masa por gravedad, menos la fuerza de fricción. ¿Cómo hallamos la fuerza de fricción? El coeficiente de fricción, cinético en este caso, por la normal. Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Listo? Y hasta ahí vamos a dejar mi ecuación. Y la voy a llamar mi ecuación 1. ¿Por qué hasta ahí la voy a dejar? Porque no conozco masa. El μ sí me lo dan, ¿cierto? Bueno, realmente hasta ahí no lo vamos a dejar, de una vez vamos a reemplazar el μ. Entonces vamos a dejar 0,5 de la masa por la gravedad menos el μ que me lo da el problema, ¿cierto? Que aquí me dice, suponga que el μ sub k es 0,2. Entonces aquí menos 0,2 por la normal igual a masa por aceleración en X. Bueno, entonces les decía, no conozco la normal, no conozco la masa y no conozco la aceleración en X. Mire todo lo que desconozco. Entonces ahí voy a dejar mi ecuación 1. Pero ahora me voy con las de Y. Entonces las fuerzas en Y. Lo primero es, ¿será que esta masa se mueve hacia arriba? ¿Penetrará el plano? No, ella se desliza sobre el plano, pero ella nunca hace esto ni hace esto. Este es el eje Y en esta dirección. Como la masa no se mueve en esta dirección,
se mueve en la dirección perpendicular, entonces vamos a decir que esta aceleración en Y es cero, que no hay movimiento en ese eje. Y entonces vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en Y me tiene que dar cero. Y ahora sí, sobre el eje Y, ¿cuántas fuerzas ve usted? Recuerde que vamos a tomar positivo hacia arriba, hacia hasta donde está el eje Y positivo. Entonces, ¿qué fuerzas ve paralelas al eje Y que suban? La normal, ¿cierto? Entonces tenemos la normal. ¿Qué pasa con este WY? Va contrario al eje Y positivo, ¿no? Entonces será normal menos WY. ¿Qué otra fuerza hay paralela al eje Y o sobre el eje Y? No hay más, ¿cierto? Solo están estas dos en Y, Michi. Entonces ya cierro la ecuación igualando a 0. Pero este WY lo voy a pasar al otro lado y entonces ¿qué me queda? Que la normal es igual a WY. Y esto casi siempre sucede en plano inclinado, casi siempre, a menos que haya otra fuerza ahí. Y la normal es igual, arriba tenemos ¿cuánto vale WY, Michi? 0,866 de la masa por la gravedad. Entonces 0,866 de la masa por la gravedad. ¿Listo? Y ahí miren, he calculado la normal. Y ahora, como ya conozco la normal, esta es la ecuación 2. ¿Qué hago? Reemplazo n en 1. La normal que acabé de calcular, la reemplazo en la ecuación 1. Y entonces, ¿cómo me queda mi ecuación 1? 0.5 de la masa por la gravedad menos 0.2 por la normal. ¿Pero quién es la normal? 0.866 de la masa por la gravedad igual a la masa por la aceleración en X. ¿Sí o no? Y ahora, si yo multiplico estos dos, porque los debo multiplicar, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? Entonces 0.5 de la masa por gravedad menos, bueno, entonces 0,5 de la masa por la gravedad, ¿cierto? Menos 0,17 que me da esta multiplicación de la masa por la gravedad igual a masa por la aceleración en X. Ahora fíjese que estos son términos semejantes, ¿no? Mire. Entonces si yo resto 0,5 menos 0,17, esto nos da 0,33 de la masa por la gravedad igual a masa por aceleración en X. Ahora, fíjese una cosa, ¿por qué no necesitábamos la masa? Aquí la masa, ¿qué está haciendo? Multiplicando a la gravedad y al 0,33. Si la paso al otro lado pasaría a dividir. Y al dividir, ¿qué va a pasar? Se cancela, por eso no necesitábamos la masa en el problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que yo puedo cancelar desde acá, miren, porque está esta masa en este lado, esta masa, y ambas están multiplicando, puedo cancelar, que es equivalente a lo que yo hice. ¿Y qué me queda? Que la aceleración en X es ¿qué? 0,33 veces la gravedad, ¿no? 0,33 por la gravedad es la aceleración en X. Y ahí está, porque la aceleración, ¿cuánto es la gravedad? Perdón, aceleración en X, 0,33 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Y entonces la aceleración en X nos da, bueno, normalmente los problemas ya se dejan acá, que ya lo demás es simplemente calculadora. ¿Cuánto me da esto? 3.93, ¿no? 3.23 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración a la cual desciende esa masa. ¿Listo? Entonces, esta masa desciende sobre ese plano inclinado con esa aceleración hacia abajo, habiendo fricción con coeficiente de 0,2. Bueno, miremos, la respuesta nos da 3.2, ¿sí? 3.2, ¿cierto? Y baja por el plano, listo. Y recuerden, ¿por qué no necesitábamos la masa? Porque al final, al irla llevando, se cancelaba, no se necesitaba la masa.
Eso quiere decir que puede ser un bloque más grande, bajo estas mismas condiciones bajará con la misma aceleración. Es independiente de la masa.